Queríamos saber de la mano de los expertos qué ocurre realmente cuando la ceniza entra en contacto con el avión, cómo se decide cerrar ese espacio aéreo o qué otros agentes pueden incluso afectar a los vuelos de las líneas regulares españolas. Para ello pues contamos en nuestro plato con Miguel Ángel Pablos, que es profesor de meteorología de la Escuela de Adventia de Pilotos de aquí de Salamanca. Muy buenas, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Miguel Ángel, la primera pregunta, ¿en qué afectan en concreto pues esa ceniza de ese volcán a los aviones? ¿Es solo cuestión de que se meta en el motor o hay otros mecanismos a los que puede afectar? En general yo creo que afecta a casi todos los componentes del avión, especialmente a los motores, lógicamente, y es lo más visible porque sin motores el avión no va a sustentarse en el aire, al fin y al cabo. Pero se podría decir que daña pues desde las superficies estructurales del avión, también puede dañar las luces, los sistemas que nos dan indicación de velocidad del avión también pueden ser obstruidos por las cenizas volcánicas. Todo lo que es el tema del sistema acondicionado del avión también puede ser dañado por las cenizas volcánicas. En parte las comunicaciones también pueden llegar a ser deterioradas. Y luego lo más directo sobre todo es la parada de los motores, básicamente. Entonces, bueno, en ese sentido, hoy por hoy, a nivel de aviación, es difícil detectar porque los radares meteorológicos son unos radares que llevan los aviones incorporados especialmente para poder salvar tormentas de gran dimensión que puedan ser muy severas y dañinas para el tema del vuelo. No llegan a detectar las cenizas volcánicas y las cenizas volcánicas pues llegan a ser partículas que realmente son muy abrasivas, erosionan muchísimo todos los componentes que toquen. Puede haber incluso sustancias de azufre y en el momento que empiezan a entrar en el motor van a hacer que haya una parada al cabo de un tiempo. Normalmente el motor básicamente se divide en tres partes principales, estamos hablando de la aviación comercial especialmente, sobre todo los motores más típicos que hoy en día llevan los aviones más famosos a nivel o más comunes a nivel de compañía aérea. Hay una parte que es una entrada de admisión del aire, donde vamos a encontrar una sección de compresores a nivel general, donde se comprime el aire para poder darle mayor densidad y luego poder mezclarlo dentro de lo que llamaremos otra sección, que es la cámara de combustión, con el combustible para que se produzca esa explosión que finalmente saldrá por las toberas de salida del motor, que moverán una parte de una sección que es llamada de turbinas. Esas turbinas son las que están moviendo también los compresores a su vez, porque los compresores están constantemente funcionando y finalmente ese aire saldrá. Entonces, si las cenizas entran en los compresores, van a deteriorar los compresores, los álabes de los compresores, las cámaras de combustión, todo lo que es la inyección de combustible también se verá obstruida, con lo cual no habrá inyección de combustible. Finalmente tendremos lo que llamamos un apagado de llama. En inglés se suele decir flame out, es el término que se suele utilizar, y en el momento que esto sucede, el motor se parará. Aparte también habrá muchísima presión dentro del motor, esa ceniza volcánica se va a solidificar, primero se va a poner en estado de fusión y finalmente se adherirá a todas las partes del motor, impidiendo que el flujo normal del aire, o sea que al final tendremos una parada de motor. Con todo lo que nos ha contado Miguel Ángel Pablos, la pregunta de ¿realmente la ceniza afecta? Sí, está más que contestada, porque hubo mucha gente que en el año 2010, cuando se decidió pues cerrar ese espacio aéreo, se preguntaba si realmente había servido para algo o todo se hacía un poco desde el desconocimiento. No, todo esto ya estaba perfectamente demostrado y se sabía. Sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, a nivel un poco histórico podemos decir que el primer problema real que hubo de ceniza volcánica en la aviación sucedió alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, y afectó casi a más de 80 bombarderos americanos en lo que era el volcán del Vesubio, y estos bombarderos americanos tuvieron que volver a la base con muchísimos problemas. Entonces fue el primer documento escrito al respecto de ceniza volcánica. Por suerte, bueno, no tenemos radares meteorológicos, me refiero a lo que es el radar de aire que lleva el propio avión, pero sí tenemos satélites, imágenes que nos pueden mandar las diferentes oficinas meteorológicas mundiales. Hay una organización muy bien establecida dentro de la meteorología mundial
Y luego también suele haber, aparte de mucha información previa antes de poder encontrar esa nube de ceniza volcánica debido al volcán, también suele haber unos indicios antes de que tú entres plenamente en la nube de ceniza volcánica. Por ejemplo, normalmente vas a notar que hay como un oscurecimiento completo de la visión a través de lo que es el windshield, vamos, parabrisas del avión, una especie de calima, como lo que llamamos aquí nosotros en las Islas Canarias, ese polvillo de arena y de suciedad, entre comillas, en este caso será un conjunto de partículas. Posteriormente también, en el momento que empiezan a entrar, vamos a notar un olor a quemado eléctrico, también dentro de cabina. Eso va a dar un indicio de que estamos entrando dentro de una nube de ceniza volcánica. También habla efectos luminosos. Se verá como hay un efecto que llamamos el fuego de San Telmo. Es como un resplandor azul que se crea por delante. No son rayos, son efectos luminosos que se crean por la carga eléctrica tan grande que hay, porque estas partículas al final también al chocar entre ellas van a crear cargas eléctricas positivas y negativas, y eso va a generar este efecto luminoso. Por todo esto, Miguel Ángel, entonces el piloto ya puede detectar a priori que algo está sucediendo, puede intentar intuir lo que puede ser antes incluso que desde la torre de control, de la torre de mando, les avisen, ¿no? Sí, si sucede en pleno vuelo, claro, antes de haber despegado. Sí, normalmente por regla hay que evitar volar en una nube de ceniza volcánica. Lo primero, los pilotos se les instruye a nivel de datos históricos de todo lo que ha sucedido, y entonces con eso ellos están preparados. Luego también a posteriori siempre hay un dispatcher que llamamos, antes de salir a volar se va a una oficina meteorológica dentro de las compañías aéreas, tienen gente trabajando especializada en información meteorológica y les van a dar todos los detalles de las nubes de ceniza volcánica. Estas nubes pueden ser bastante grandes en cuanto a dimensiones, pueden llegar incluso en distancias verticales, en el plano vertical, pueden llegar a alcanzar hasta 30 kilómetros de altura. Normalmente estamos hablando casi de los límites o superiores ya a los límites de lo que es la tropopausa, el espacio en nuestro aéreo, nuestra capa de la atmósfera donde los aviones vuelan. Luego pueden moverse a velocidades de aproximadamente 100 kilómetros por hora, a lo mejor, con lo cual también hay que estar muy pendiente de los vientos en altura que pueda haber, y luego pueden llegar a viajar miles de kilómetros realmente. Entonces ese fue el problema, aunque el volcán, especialmente el del año pasado, fue por abril, más o menos por estas fechas, un poco más adelantado. En el puente de Castilla y León, que yo volaba y casi me quedo sin volar, pero volé. Pues sí, en esas fechas precisamente el volcán este de Islandia era mucho más activo que el de ahora. Aparte, las partículas de la ceniza volcánica eran más ligeras, con lo cual se mantenían más suspendidas en el aire, eran más difíciles de dispersar, y la actividad era mucho más frenética dentro del volcán. De hecho, hubo varias erupciones constantes. En cambio, parece que este caso no ha sido tan grave y no ha conllevado tanto problema con el cierre.